Eh, este tipo de palabra son de las palabras que me ponen nervioso acerca de compartirlas, porque creo que es un tipo de palabra compleja, pero que puede llevarnos a un nuevo nivel de entendimiento. Por eso es que yo le pido, de repente le pido a Dios: ay Señor, ahora sí, como dijo Jesús, si es posible pasar de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces hay mensajes que son bonitos de dar, que son fáciles de dar. Cuando dices Dios te ama, eres su hija especial, eres su hijo especial, Él quiere estar contigo. Son palabras que son muy bonitas de dar, pero hay otras que se vuelven más complejas cuando tienes que dar un tipo de mensaje diferente. Algo que me he dado cuenta en mi peregrinar como cristiano es que existe una compleja relación entre el dinero y la religión. Y tristemente muchos se han valido de esta situación para aprovecharse de otras personas usando el nombre de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces. Hace tiempo vi un documental acerca de una facción de la iglesia mormona que estuvo en Netflix, y recientemente miraba otro acerca dice, el lado oscuro de la luz del mundo. Está ahorita, debe estar todavía en Netflix. Algunos se los había recomendado que lo vieran. En ambos, obviamente, hay una cuestión de índole sexual, escándalos que se dieron de índole sexual, pero también la explotación o el abuso que se daba en la cuestión del dinero. Si tienen la oportunidad de verlo, les encargo que puedan observarlo. Y es que el ser humano ha sido creado por Dios con una necesidad de adoración. Es algo que está implícito en nosotros. Todos adoramos algo, inevitablemente. Cristianos, mormones, musulmanes, todos adoramos algo. Es algo implícito en nosotros como seres humanos. Tú puedes adorar a Dios, pero el hecho que tú digas no adoro a Dios no significa que no adores otra cosa. Vas a adorar algo más. Puedes adorar algún otro tipo de deidad, puedes adorar el dinero, puedes adorarte a ti mismo, pero vas a adorar algo. Eso es inevitable. De repente se vuelve confuso cuando leemos la palabra de Dios por el modelo de gobierno que se manejaba en el pueblo de Israel. No sé si ahorita estamos entrando a esta etapa de las elecciones y ya empiezan todos los mitotes, ya gente te empieza a dar los folletitos y a decir vota por fulano, vota por sutano. Comienzan los pleitos en las familias: no, es que fulano es mejor, no, es que sutano, y no, que el peje, y no, que y que no, y que Claudia, y que no, que Xóchitl. Y seguramente en muchas de sus conversaciones van a empezar a girar este asunto de aquí a junio, que sean las elecciones. Después va a venir como la cruda electoral, que le llaman, que es la resaca, lo que viene, que quién ganó, quién no ganó, por qué no ganó. Y es tema de conversación de aquí a que entra un nuevo gobierno, y después volvemos a la misma situación, otros 3, 6 años, dependiendo lo que sea el caso. Pero el pueblo de Israel manejaba un tipo de gobierno diferente. Ellos se regían mediante un gobierno teocrático. Nosotros en México somos democráticos. ¿Por qué? Porque elegimos a nuestros gobernantes. El modelo de Dios era un modelo, el pueblo de Israel, el modelo de Dios era un modelo teocrático, donde Dios era la cabeza principal del gobierno, y se nombraban jueces que eran los que gobernaban al pueblo de Israel.
Por eso cuando el pueblo decide tener rey, van con el profeta Samuel y le dicen: Samuel, ya no queremos continuar como hasta ahora, queremos tener un rey, como lo tienen todas las naciones vecinas. Y Dios le dice a Samuel: haz lo que te digan, porque no te están rechazando a ti. A quien me están rechazando es a mí. Actualmente, como les decía, tenemos un tipo de gobierno democrático donde se elige cada 6 años al presidente de nuestro país, cada 3 años al presidente municipal, y se supone que tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que defiende nuestros intereses como pueblo. Esa Cámara de Senadores y esa Cámara de Diputados son los que le ponen una traba al presidente para que no se convierta en un emperador, que no diga: se va a hacer mi voluntad. Y esa Cámara de Senadores y Diputados, cada iniciativa la aprueban o la desaprueban. Por eso es que es tan importante que para el presidente en turno tener la mayoría en los congresos, porque de esa manera sabe que sus iniciativas van a ser aprobadas. Cuando hay un gobernante que no tiene la mayoría en el Congreso, podemos augurar tiempos difíciles, porque va a haber un choque constante entre las personas que están en el poder. Como iglesia, somos una nación en medio de otra nación. En el campamento, en la última enseñanza, hablábamos de cómo adquirimos la nacionalidad del cielo. Una vez que somos adoptados, hay en nuestro país, y les mostraba el contexto legal, ahí en el campamento, los que no fueron se la perdieron, lo siento. Les mostraba el contexto legal de cómo cuando alguien es adoptado, adquiere la nacionalidad de quien lo adoptó. Y decíamos que de Eddie, ¿verdad? Eddie, que es gringo, entonces automáticamente una vez que Dubé se case con Eddie, podrá adquirir la nacionalidad de Eddie, podrá tener la posibilidad de iniciar los trámites para adquirir la nacionalidad de Eddie. Y decíamos Eddie porque es el único extranjero, todos los demás somos bien mexicanos. O hay alguien aquí que diga: yo soy francés, o no sé, italiano, alemán. Yo sé que parecemos, así estamos, tenemos rasgos griegos, teutones, pero somos mexicanos. Somos una nación en medio de otra nación. Respetamos los límites del lugar donde estamos. Estamos en México. No vamos a ignorar las leyes del país donde estamos, de México, pero entendemos que nuestra nacionalidad es otra. Somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué somos ciudadanos del cielo? Porque adquirimos la nacionalidad de aquel que nos adoptó. ¿Y el que nos adoptó, quién fue? Dios. Nos hizo sus hijos, y la palabra está llena de versículos donde dice que hemos sido adoptados como sus hijos, que podemos alcanzar las bendiciones que tenemos como sus hijos. Tenemos los derechos y tenemos las obligaciones de ser ciudadanos en el cielo. Pero nuestra nación, y una vez escuchaba a un pastor que compartía que las iglesias deben ser embajadas. Ahorita hay un conflicto entre la embajada, entre Ecuador y México, porque se violentó la embajada de México en Ecuador. Y es un problema grave. Cuando una embajada se establece en otro país, lo que se está decretando literalmente es que ese pedazo de tierra, ese edificio que se puso ahí, no es territorio del otro país, es territorio de México. En este caso ponemos el ejemplo del conflicto México-Ecuador. Entonces, cuando ecuatorianos violentan la embajada de México, no están violentando un pedacito de su país, están violentando a México, y se considera una invasión. Cuando una nación ataca a la embajada que está en su país, se considera una invasión, porque ese espacio de tierra fue
dado por parte del gobierno para que se convierta en un pedacito más de México. Entonces cada embajada que hay alrededor del mundo es un pedacito más de México. Si usted está algún día en otro país y tiene un problema, usted lo primero que tiene que hacer es correr a la embajada, porque ahí usted va a estar seguro. Una vez adentro de la embajada, usted está en México. Aunque esté en medio de otro país, en otro continente, en otro espacio, usted va a estar en México, porque ese espacio se convierte en México, en otro lugar. De esa misma manera, Dios no ha cambiado su forma de percibir el gobierno de su iglesia. Esta embajada, porque esta es una embajada del cielo en la tierra, la embajada Betel, Centro Cristiano Betel, somos una embajada del cielo. Quien venga a este lugar podrá sentirse seguro de que está en un pedacito del cielo, porque así ha sido establecido por Él. Y quiero que lo veas de esta manera, que lo veas con ese compromiso. Y cuando algo sucede aquí, tendría que estar sucediendo como sucede en el cielo. Y enseñamos los principios del cielo. Esos son las iglesias. Él sigue levantando a pastores que guíen a su pueblo. Todos los ministerios se necesitan unos a otros, pero si no hay un pastor, la iglesia local no puede subsistir. Somos necesarios los pastores, dijeran por ahí, somos un mal necesario de parte de Dios. Y hay de todos tipos de pastores. Por eso yo siempre le insisto a la gente, si el pastor en el que usted se está congregando no es lo que usted espera, busque otro pastor. Hay muchos pastores, y vaya con el pastor con el cual usted escuche su voz y le siga, porque de eso verdaderamente se trata. Si no hay un pastor que congregue, no hay gente que escucha al profeta. Si no hay un pastor que mantenga las ovejas, no hay un espacio para la enseñanza. Sin un pastor, las ovejas que gana el evangelista no tienen dónde congregarse. Una vez un muchacho evangelista me decía, es que ustedes no hacen nada por salir. Y el ministerio de los pastores y las iglesias no es fructífero. Yo le decía, es que somos necesarios. Tú vas a ir, vas a ganar a las personas, los vas a traer y no va a haber un lugar donde se congreguen. Porque aparte de ganarlos para Cristo es llevarlos a un lugar donde puedan sentirse amados, protegerlos en una embajada. Sin la presencia de pastores, las obras que levantan los apóstoles no van a prosperar, porque no va a haber quien se quede a cuidar de ese rebaño. Si revisamos la escritura, en ningún momento Jesús nos dijo que nos organizáramos y fundáramos grandes denominaciones o grandes grupos. Y personalmente había sido un tema que me había dado vueltas y vueltas, de decir, ¿tendremos que formar parte de una organización? Y con el paso del tiempo, lo que Dios me ha ido mostrando es que es necesario que fructifiquemos como iglesias locales. Porque hay un problema cuando empezamos a formar grupos. A los seres humanos nos encanta formar grupos, establecer espacios y ponernos hasta arriba de la cadena alimenticia, ¿no? O sea, nos gusta ser nosotros los que disfrutemos de todos los privilegios. Y ese es el modelo que se rige en el mundo, pero no es el modelo de parte de Dios. La forma sana por la cual se desenvuelve la iglesia es por medio de iglesias locales guiadas por un pastor. ¿Y quién es el pastor? El que más sirve.
al que le toca la más chamba. Yo les decía que nos cuesta trabajo entender este concepto, a mí como pastor, pero aprendí mucho de mi tío, que es ganadero. Y mi tío literalmente vive para sus vacas y sus puercos. Y las vacas y los puercos no entienden de horarios. Ellos nos dicen, es domingo, hoy tiene ganas el jefe de irse a comer a la playa. No, o sea, para ellos no existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y vuelve a empezar. Las vacas y los puercos comen todos los días, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Y alguien tiene que pagar el precio para estar con los animalitos y darles de comer. Y es el que más trabaja. Pero a los seres humanos nos encanta hacer organizaciones donde le ponemos el título a uno y ese es el superior de todos. Y bueno, dentro de las organizaciones aspiramos a algún momento llegar a ser ese uno que está a la cabeza, ¿no? Y tienes que tener bien en claro que cuando cualquier denominación te quiera vender esa idea de que es el hombre máximo de Dios, el ungido del Señor, el que merece cuidado, porque ni siquiera Jesús tomó ese lugar. ¿Qué hizo Jesús? Una de sus últimas enseñanzas, y después de la cena, primero los sirvió y les dijo: vengan a comer, este es el alimento. Después, ¿qué hizo? Les lavó los pies. Ni siquiera Jesús tomó ese lugar de honra dentro de su iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos quiera vender esa idea. Y como te decía, ¿por qué solemos caer demasiado en ese punto? Porque tenemos una tendencia a adorar. Y es mucho más sencillo cuando nos venden la idea de adorar a un Dios que vemos. De repente un hombre se levanta y dice: yo soy el hombre de Dios. Y es más fácil que como seres humanos adoremos a ese hombre porque lo estamos viendo, a que decidamos adorar a un Dios que no vemos. Volviendo al tema del dinero, es muy complejo poder manejarlo. Las grandes organizaciones se vuelven poderosas a medida que manejan más finanzas. Tomando el ejemplo ya citado de La Luz del Mundo que mencionábamos, aclaro, no es un ataque, simplemente estoy tratando de dar información. Yo siempre he creído que en todos lados hay gente que de corazón ama a Dios, pero tristemente los seres humanos de repente corrompemos algo hermoso. Y ellos mencionaban que se exigía los diezmos, y cada vez que ibas a la iglesia tenías que llevar una ofrenda. Y todo esto se concentraba en un solo lugar, que era el mismo caso de lo que sucedía con los mormones, comúnmente conocidos, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que todo este dinero se concentra y se lleva a un lugar donde hay mucho dinero, donde son inmensamente ricos. Entonces quien controla ese dinero pues es quien tiene el poder. Lo mismo sucede en modelos como la Iglesia Católica, y vuelvo a lo mismo, no estoy criticando, es simplemente el modelo de organización. Todo el recurso que se junta en todo el mundo, ¿a dónde va? Al Vaticano. Y está de más mencionar que la Iglesia Católica, debido al poder que tuvo, es dueña de muchísimas propiedades. Incluso es la única religión que tiene su ciudad-estado. Dentro de Italia hay una ciudad, Vaticano, que es un país literalmente, y ellos se gobiernan. El Papa, además de ser
la autoridad máxima de la Iglesia Católica es el primer ministro de Ciudad del Vaticano. ¿Sí? A través de este poderío económico que tienen, además de la influencia sociopolítica, le permiten subsistir de manera sobrada. Pero cuando existe este tipo de intereses, se vuelve súper complicado manejar la cuestión del poder. Si hay algo que nos corrompe a los seres humanos, es el dinero y es el poder. Hay gente que cuando tiene demasiado dinero, una vez que logró tener demasiado dinero, ahora lo que le llama la atención es el poder, el sentirse poderoso. Y es algo que motiva a gente y que puede pervertir a gente de religión como a gente de delincuencia. El dinero y el poder, y la Biblia lo dice, que el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Me explico? Hay un dicho que con el tesoro de la Iglesia Católica se podría acabar con la pobreza del mundo. Pero obviamente no van a permitir que esa riqueza se vaya, porque perderían el poder, perderían la influencia que tienen. Y en países como nosotros, como México, existe una gran diferencia entre la autoridad que tienen otro tipo de religiones a la autoridad que tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque durante el tiempo del dominio español y más adelante tuvieron demasiada influencia. Entonces tú te encuentras en cada pueblo, el centro del rancho, en torno a qué gira, a la catedral. Y alrededor de la catedral hay una serie de edificios que forman parte de la Iglesia Católica, que fueron donados por el gobierno a la Iglesia Católica. Incluso cuando se forma una nueva colonia, es necesario que se destine un espacio que va a funcionar como una iglesia. Y vuelvo a aclarar, no es una crítica contra la Iglesia Católica. Yo conozco gente, católicos, que de corazón buscan a Dios, de corazón aman a Dios. Entonces no es una crítica hacia eso, sino más bien cómo a los seres humanos nos mueve el deseo de poder y el deseo del dinero. Y que en todo esto Jesús nunca estuvo involucrado. Hemos aprendido a organizarnos, pero nada de esto necesariamente tuvo que ver con que Jesús nos pidiera que nos organizáramos de esa manera. Y entonces usted me va a decir, ¿cómo debe subsistir la iglesia de Jesús? Mediante el compromiso de voluntarios. Y aquí es donde afirmo el título que le da nombre a esta palabra. El evangelio nunca es gratis. Aun cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo personas que invertían en su ministerio. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la cual habían salido 7 demonios.
Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Es curioso ver que eran las mujeres las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Y creo que todavía en estos tiempos, normalmente las personas más comprometidas en el ministerio son las mujeres. Por 10 mujeres que están comprometidas, a lo mejor hay un hombre, ¿no? Y usted puede encontrar esta misma situación en todas las iglesias. Ha sido una lucha de muchos años. Imagínate cuando Jesús viajaba y llegaba a un lugar, mínimo venía con 12. Y ahora que organizamos el campamento y le dábamos de comer a 80 personas, este campamento fuimos 80. Los que estuvieron sirviendo, te das cuenta que es un maratón, ¿no? O sea, córrele y que la lumbre no está, y échale más huevo, y échale jitomate, y ponle y cósele, y los frijoles no los han machucado, ya falló la licuadora, córranle, ya me hicieron la petición las de cocina, cómpranos un industrial para poder hacer de comer rápido. Imagínate en aquellos tiempos. Ahí estábamos con el machucador, dale y dale y dale a los frijoles, y parece que se ponen más duros cuando lleva uno prisa, ¿no? Imagínate esto mismo. Hace 2000 años llega Jesús, que la Biblia nos relata que tenía 12 cercanos, pero aparte de esos 12 había otros, bueno, los hombres, las mujeres y aparte otro grupo de discípulos. Cuando los manda de 2 en 2, 72 personas. Estamos hablando de 80 personas. Imagínate que lleguen a tu casa, llegó Jesús a mi casa, me va a visitar, hay que hacer de comer para 80. Y quieren pizzas. Échenle agua a los frijoles. Imagínate lo difícil que era la logística para alguien de poder recibir a Jesús en su casa. Y sabes, creo tener autoridad para hablarte de esto, porque quienes me conocen saben que yo no soy alguien que dependa de la iglesia. Aún si lo hiciera no estaría mal, pero no lo hago. Tengo mis trabajos en donde laboro. Igualmente, así como lo haces tú, yo también separo parte de mis ingresos y los invierto en otras personas que trabajan en el ministerio. Durante estos años para mí ha sido muy duro y muy difícil ver cómo hay iglesias que cierran por falta de recursos. Me ha tocado ver pastores que literalmente cierran porque no tienen para comer, que pasan hambre ellos, que pasan hambre su familia. Y sé también que esta congregación es una congregación con autoridad. Sé que hay mucha gente aquí que de corazón siembra y lo que hemos logrado como congregación no es solamente algo que el pastor y la pastora hayan hecho, sino que es el fruto del esfuerzo de cada uno de ustedes. Porque seamos sinceros, la iglesia no subsiste si no hay alguien que aporte. Y si el evangelio no te está costando a ti, pues a mí no me cuesta, pastor. Si el evangelio no te está costando a ti, le está costando a alguien más. Alguien más está pagando. Ay, la salvación es gratis, pastor. No fue gratis.
El hecho que tú no lo pagues no significa que no haya sido gratis. Alguien pagó ese precio. Jesús entregó hasta la última gota de su sangre para que tú pudieras ser salvo. Pero no puedes menospreciar algo porque no te costó. Y tristemente eso pasa. Aquello que no nos cuesta, solemos menospreciarlo. Y el hecho que la salvación no nos cueste no significa que sea gratis. Nunca fue gratis. Puede ser gratis para ti, pero porque alguien más pagó el precio. Alguien tiene que pagar el precio para evangelizar. Y te digo esto, no te estoy hablando de dinero. Quiero que entiendas, no te estoy hablando de dinero. Gracias a Dios a mí me va bien. No te estoy hablando de dinero. El dinero es lo menos importante de lo que te estoy hablando el día de hoy. Si tú no estás evangelizando, alguien está pagando el precio. Si tú no estás visitando a los enfermos, alguien está pagando el precio. Si tú no estás yendo a compartir a las cárceles, a los centros de rehabilitación, alguien está pagando el precio. Si tú no estás levantando en tu casa un lugar donde se hable la palabra, probablemente alguien más lo esté haciendo. Si tú no estás llevando ayuda a los necesitados, probablemente alguien más lo está haciendo. Alguien más está pagando el precio y para alguien más está haciendo una losa, una carga muy difícil de llevar. El evangelio nunca fue gratis, nunca va a ser gratis. Alguien tiene que pagar ese precio. No hay nada que persista si no hay recursos. ¿Por qué se mueren muchas iglesias? Porque no hay recursos. Y no estoy hablando solamente de dinero, porque reitero, es lo menos importante. Muchas iglesias se mueren porque no hay recursos. Gente que diga, yo voy a ir y voy a pagar ese precio y voy a hablarle a la gente necesitada y voy a ver si alguien no tiene alimento, yo le voy a llevar esa despensa que necesita. Dicen por ahí, tengo un recuerdo que parece anécdota, ¿eh? ¿Cómo dicen? Parece cuento, pero es anécdota. ¿Cómo va esa? Parece chiste, pero es anécdota, ¿eh? Una familia que iba a la iglesia y se fueron mejor con los testigos de Jehová. Y dijeron, acá con los cristianos nos piden y con los testigos de Jehová nos dan. O sea, mejor con los testigos de Jehová, ¿no? Y se fue toda la familia. Y parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Me tocó vivirlo de primera mano, escucharlo de primera mano. Ninguna obra persiste sin recursos. El recurso humano, el recurso financiero, el recurso material. Por eso es que como cristianos debemos de aprender a invertir en ministerios que están dando fruto. Hay muchas cosas donde podemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo para que la obra de Dios pueda establecerse en esta tierra. Me sorprende. ¿Ustedes han visto la velocidad? Me súper sorprende. Vas una semana y en la siguiente semana ya está un Oxxo. Y tú dices, pues ¿qué pasó, no? O sea, era una tienda de abarrotes y la semana que entra es un Oxxo. ¿Por qué crees que sucede esto? Me dice mi esposa, es que utilizan solamente materiales prefabricados. Le digo, no, porque hay recurso. Dicen, con dinero baila el perro. Y cuando hay billete, levantas todo rapidísimo.
contratas a Alberto, échame un firme de volada. ¿Cuándo lo ocupas? Para hoy, en la madrugada trabájame. Y ahí están todos los trabajadores de Alberto echándole el cemento, ¿eh? ¿Y quién sigue? Y las columnas, piano, vente. Cipriano, échale, tráete unos albañiles. Y a doble turno, triple turno. Acaban de abrir la carretera. Se dieron cuenta seguramente la autopista de Compostela a Las Varas, el tramo ese. Y ustedes saben, León, esposo de Cata, trabaja ahí. Y la obra estaba prevista para terminarla en agosto. Entonces dijo el señor presidente: a mí me interesa que se abra en marzo. No sé cómo le van a hacer, pero en marzo ocupo la carretera. ¿Y qué creen que pasó? Se abrió y le metieron triple turno y trabajando. Y dice, me platicaba León, dice, los trabajadores literalmente terminaban de comer y caían como fichas de dominó, todos dormidos, cansados, agotadísimos, porque tenían que terminar la carretera. No sabían cómo lo iban a hacer, pero tenían que terminar la carretera. Y el día miércoles 27 la inauguraron. Cuando hay recurso, la obra permanece, se logra. Pero sabes, tristemente, esa parte. Para este campamento, nuestros pastores nos decían: debes de darte cuenta de una cosa. Cada vez va a ser más difícil que cuando quieras organizar algo para Dios, esa actividad se logre. Cada vez va a ser más duro, cada vez va a ser más difícil, cada vez va a haber más lucha. Y yo le decía: no te imaginas la lucha que hubo en muchos para este campamento. Gente que nos estaba cancelando el jueves a las 12 de la noche. Todavía llegando allá, que se nos caen los tambores, dos tambores de la batería. Uno se murió. Bueno, está en terapia intensiva. Ahorita lo tenemos ahí en terapia intensiva todavía, a ver si lo pueden rescatar. Pero tuvimos que comprar la tarola porque se cayó. Llegando allá se nos rompió el pedal del bombo. Y tú dices que ya son demasiadas coincidencias, ¿no? O sea, cosas que no tendrían que pasar. Y una lucha tremenda. No, ¿me da chance de contarlo, Ulises? Sí. Ulises nos iba a prestar la camioneta que él trae de su empresa para llevar las cosas. No teníamos camioneta ahorita. Su servidor vendió la que tenía. Y yo te presto la camioneta, Ulises. Un domingo antes se nos quema la camioneta de Ulises. Se quemó, literalmente se quemó toda. Quedó el puro esqueleto de la camioneta. Y tú dices: una camioneta 2019, 2020, ¿por qué se quemaría, no? Se quemó. Y tú dices: ¿qué está pasando, no? Y yo le decía a mi esposa: yo entiendo que va bien algo bueno, pero de verdad que tanta lucha, hasta el más optimista lo hacía dudar, ¿no? Decir, ¿qué está pasando? Y nos decían esos pastores: acostúmbrate, de aquí en adelante cada vez va a haber más luchas cuando quieres hacer algo para Dios. Y cada vez tristemente escasea más. Escasean más los recursos. Y por recursos me refiero a personas con un deseo de decir: vamos a hacer lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Tristemente nos estamos acostumbrando a vivir un cristianismo muy cómodo, un cristianismo que no te cuesta. Por eso es que entiendo que Dios me está diciendo que te diga el día de hoy: entiende que el evangelio nunca es gratis. Alguien tiene que pagar el precio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Vamos a leerlo. Dice: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo,
a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Cuál es la condenación en que cayó el diablo? El querer la honra de Dios para él. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de ganancias malavidas. Debe guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Me queda clarísimo que cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo primero que le prueba es la forma en la que maneja sus finanzas. Y es un área que Dios confronta cuando llama a alguien. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Por qué? Porque es lo que puede corromperte. A lo largo de la historia hemos visto cómo muchas personas terminan corruptas en todos los ámbitos, y la iglesia no es la excepción, por la forma en la que manejan sus finanzas. Y cuando te pesa para sembrar en la obra de Dios, y vuelvo a aclarar, no te estoy pidiendo dinero, no quiero que siembres aquí. Ya se pidió la ofrenda desde antes, si alguien en su corazón lo quiere dar, y nosotros siempre lo hemos manejado de esa manera. Aquí nada es obligado, ¿ok? Quien quiere dar, da. Pero me queda claro que Dios prueba nuestro corazón con las finanzas. Es lo primero que nos choca. ¿Y por qué yo tengo que dar? Pero el evangelio nunca es gratis. Alguien tiene que pagar ese precio de decir, la torta que le voy a llevar al que está en el hospital, alguien tiene que costearla. Y si no la costeaste tú y tú la llevaste, alguien más pagó ese precio. Lo peor que yo podría hacer como pastor es venderte un evangelio barato. Ese evangelio de hermano, siembra y Dios te va a bendecir al 30, al 70, da un peso y Dios te va a dar 100. Jamás vas a ver de mi boca hacer eso, porque no podemos ver a Dios como una maquinita de hacer dinero, ¿no? Sabes que muchas veces vas a dar y no vas a ver recompensa. Muchas veces vas a darle y la gente ni siquiera te va a agradecer. Pero el gozo no lo vas a encontrar en quién te agradece y quién no, sino lo vas a encontrar en hacer la voluntad de Dios. Porque di conmigo, el evangelio nunca es gratis. El libro de Lucas, capítulo 16, versículo 9 al 13, dice: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas, son palabras de Jesús, para ganar amigos.
a fin de que cuando éstas se acaben, haya quien los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dios espera que seamos diligentes con nuestra forma de manejar las finanzas, mayormente quienes formamos parte del liderazgo. Porque curiosamente, ¿sabes quién entregó a Jesús? ¿Y qué era Judas? Su tesorero. Qué fuerte, ¿no? Quien entregó a Jesús fue su tesorero. ¿Y por qué lo entregó? Por monedas de plata. Y tristemente, hasta el día de hoy, muchas personas ladronas y deshonestas siguen entregando a Jesús y su ministerio. Tristemente vemos cada vez más personas que se aprovechan de otros usando el nombre de Dios. Y de verdad, cuando yo estaba viendo este documental, me partí el alma ver tanta gente que con un genuino deseo buscaban a Dios, pero estaban siendo abusadas por alguien que anhelaba riqueza y poder. Y ha sido una constante alrededor de los años. Por eso es que a Dios nunca le interesaron las organizaciones. A Jesús nunca le interesaron las organizaciones, porque lo único que generan es una lucha de quién es el mayor. Y Jesús dijo: el que quiera ser el mayor tiene que ser como este niño. Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cómo vamos a honrar a Dios con nuestros bienes? Lo vamos a hacer como esta persona que decía: Dios, voy a aventar las monedas al cielo. Lo que agarres es tuyo y lo que caiga es mío. Y a veces queremos honrar a Dios de esa manera, como este chiste, cuando realmente no es así. ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestras riquezas? Proverbios 19:7 nos responde: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Santiago 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Filipenses capítulo 4 versículo 10 al 19: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Es el apóstol Pablo hablando. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.
Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya lo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Honramos a Jehová con nuestros bienes cuando ayudamos a los necesitados, cuando apoyamos a las viudas, a los huérfanos. Lo honramos cuando invertimos en su obra, cuando suplimos las necesidades de personas que están trabajando en el Evangelio. Y lo peor que podemos hacer es decir, no lo honro porque tiene mucho, ¿no? No, tiene más que yo. ¿Cómo voy a sembrar? ¿Cómo voy a invertir en eso? Aun cuando Dios está poniendo en nuestro corazón que hagamos algo. Y repito nuevamente, porque esos temas es necesario hacerlo. No te estoy pidiendo dinero. Y saben que yo no acostumbro levantar ningún tipo de ofrenda. Y mi familia y yo trabajamos por nuestro sustento. El dinero no es malo. Lo que nos complica es cuando empezamos a amar el dinero más de lo que amamos a Dios. Y entramos en una lucha, en un conflicto de a quién adoramos más, si al dinero o a Dios. Dios no se molesta con la gente rica, ni tampoco ser humilde significa ser pobre. Yo conozco muchos pobres engreídos y ricos humildes. Gente con mucho dinero que tiene un corazón bien lindo, y gente que no tiene dinero que tiene la sangre pesadota. Siempre va a haber gente a la cual Dios va a bendecir a manos llenas y va a tener un corazón para sembrar en su ministerio. Y tú puedes decir, ¿por qué Dios bendice a esa persona? Porque esa persona ha entendido cuál es su propósito, cuál es el propósito de sus negocios. Pero también Dios pone en el corazón de personas que, aunque no tengan tanto, sean fieles con lo poco que tienen para que el reino de Dios permanezca. Y de verdad yo les agradezco infinitamente a todos aquellos que han creído en este ministerio. Este campamento les fue bien al equipo ganador. Yo no sabía del premio. Normalmente pues les damos que las sabritas, que los refrescos. Y este año fue ya el último. ¿Y por qué no le echamos ganas, no? O sea, los equipos, ¿eh? Les tocó ahí la pizza, y aparte de la pizza hubo premio en billete. Los bien motivados, todos los que ganaron. No vino nuestra capitana ganadora el día de hoy, tuvo un compromiso con su papá, pero sí, cierto, ¿eh? Fuiste tú, Gael, perdón, yo me quedé con la idea que había sido Fer, no, sí es cierto, fue Gael el capitán. Un aplauso para Gael, que fue el capitán ganador. Y nos quedamos sorprendidos creo que una de las revelaciones de este campamento fue Alexei. Nos quedamos sorprendidos porque estaban sacando cuentas, ¿no? Y que no sé qué, y que ponle, y llévele uno y llévele otro, y que cuánto nos toca, nos dividimos el premio. Y era una cantidad, y Alexei dijo, ¿por qué no tomamos menos cantidad y que al capitán le toque la mayor parte? Porque él estuvo al frente. Y todo así como que, Alexei, ¿va?
Y bueno, recibió la medalla de su capitán también por el trabajo que estuvo haciendo. Y los campamentos también se prestan normalmente para esto, ¿no? Para conocer el corazón de nuevas personas que están dispuestos a servir a Dios. Joaquín y Betty se la rifaron con los matrimonios. Laura le entró a todo, ahí anduvo también en el relajo, con niños, con jóvenes. Y Laura, te toca acá, te toca allá. Y así muchos de ustedes. Yo sé que me podría pasar aquí todo el rato, Anaí, Mariel, todos los que estuvieron trabajando, Jordi y la jueza de hierro también. Ya se ganó este título, de la jueza de hierro inamovible, Chantal. Los que nos ayudaron, María de Jesús, Brenda. Cuando hicimos este ejercicio éramos a lo mejor 30 personas las que estábamos sirviendo para un campamento de 80, pero realmente es así. Hubo quienes pagaron el precio, hubo quienes se deschongaron con los temas, y por qué no, ya salíamos mal y hubo situaciones, pero hubo alguien que se dio cuenta que el evangelio no es gratis. Y cuando llegan las personas al campamento, cuando son tocadas, cuando Dios hace algo en su vida, viene una recompensa a tu corazón y dices: valió la pena el esfuerzo. Y yo quisiera regalarte esa posibilidad de que puedas encontrar el deleite y el gozo que Dios te da. Y créeme, cuando tú decides invertir tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo en el evangelio, Dios te va a recompensar. No te digo que es una maquinita de dinero, no lo veas así. No te vendo ese evangelio barato, pero yo sé que Dios te va a recompensar en esta vida o en la otra. Pero de verdad, atrévete a pagar ese precio. Si usted ve en otro lado un ministerio al cual está usando Dios, no dude en invertir en ello. Si usted ve una persona que se está esforzando, que está trabajando para Dios, no dude en sembrar en esa persona. Tú no te imaginas muchas veces el aliento que le puedes dar a alguien con algo que a lo mejor para ti es insignificante, pero cuando llega a las manos de esa persona se convierte en una motivación para avanzar. Este campamento es el campamento en el que más difícil nos lo hemos visto económicamente. Gracias a Dios salieron todos los gastos. Otros campamentos sobraba, y este campamento estábamos así como que: ay, Raquel, y ya le completaste, y el camión, y el lugar. Y ya me decía: se me hace que tú no sacaste bien las cuentas. Y así como: y deme descuento, y por favor. Ay, yo, Dios mío, ahí vamos, Señor, por favor, multiplica los panes. Y ya cuando estaba, pero sabes, eso hace crecer tu fe. Luego me metí a la cocina y estaba: Señor, por favor, multiplica este chorizo y este huevo, que sobre, que abunden las tortillas. Por favor, Señor, haz algo, que las tortillas se multipliquen, que todos queden llenos. Y siempre sobró, gracias a Dios. Gracias a Dios siempre sobró, cubrimos todos los gastos, pudimos estar tranquilos y en paz. Pero de verdad, Dios reta tu fe cuando sucede esto. Y quiero animarte y que te des cuenta que la carga se puede volver más liviana cuando tanto tú como yo decidimos pagar el precio por el evangelio. Muchos de los que sirvieron en el campamento terminaron cansados, molidos. Te lo digo al menos personalmente, que llegas y dices: pero sabes, esa carga hubiera podido ser más ligera si se reparte entre más hombros.
Y aún así, le decía a mi esposa, físicamente y espiritualmente, para mí fue el campamento más descansado. Le digo, porque si bien todo el antes fue muy pesado, durante el evento, le digo, antes era Paco, esto, Paco, no hay agua, Paco se tapó el baño, Paco el pinol, Paco el trapeador, y yo andaba así todo el campamento, ¿no? Y este campamento hubo personas que tomaron una responsabilidad y se encargaron de ello. Y me di cuenta de cómo cuando entre todos ponemos nuestros hombros, el trabajo es más sencillo. Y con esto termino. Date cuenta, el evangelio nunca es gratis. Incluso para que vayan más personas. Curiosamente, este fue el campamento que menos personas tuvimos, 80. Habíamos tenido campamentos 120, 130. Gracias a Dios fue gente nueva, gente que se pudo encontrar con Él. Pero sabes, mucha gente más hubiera podido conocer a Jesús si nosotros hubiéramos decidido pagar el precio. Estando allá, me decía Omar, hermano de Ulises, Paco, el siguiente campamento vamos a invitar a muchas iglesias. Lo que Dios está haciendo con nosotros es a lo que a veces no valoramos. Y vamos a traer a más gente. ¿Es para lograr algún reconocimiento yo o mi esposa? No. Lo que queremos es que la obra de Dios pueda crecer cada vez más. Y eso lo vamos a lograr solamente a medida que entendamos que el evangelio nos va a costar. Si estás viviendo en estos momentos un evangelio cómodo, un evangelio que no te está costando, déjame decirte, no es genuino. Ese tipo de evangelio no es genuino. Si no te está costando, si no te está doliendo, no es genuino. Dios no nos llamó para estar cómodos. Dios no nos llamó para ser cristianos de iglesia, estar sentados cada domingo y atiéndanme y denme y el me. Al contrario, Él nos llamó para estar sirviendo a otros, para estar ayudando a otros, para estar dando a otros. Ese es el tipo de evangelio que Dios quiere que vivamos. Iglesia Betel, no te malacostumbres. No te malacostumbres a ese tipo de evangelio, porque no es el evangelio que nosotros predicamos. No es parte de nuestra esencia. Nuestra esencia dice, si Dios te permite ver la necesidad, te quiere hacer parte de la solución. Es nuestro lema. Si tú estás viendo que algo tiene que suceder, levántate, tómalo, toma el reto, rétate a ti mismo, crece. Es que nunca he dado clases, siempre hay una primera vez. Es que nunca he estado de responsable de nada y nunca vas a estar a menos que lo intentes. Es que nunca he abierto mi casa para el evangelio y nunca lo vas a hacer si no te atreves, siempre hay una primera vez. Ese es el tipo de evangelio que tenemos que empezar a tener. Nos daban la palabra en el aniversario y nos pasó por aquí. Lo que ustedes conquisten este año es una victoria que va a permanecer. No lo vivimos, no lo escuchamos, pero conquistar implica una batalla. Conquistar implica esforzarse. No esperes tener victorias en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, si no te esfuerzas. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Te debe de costar. Iglesia, el evangelio te va a costar.
Ese fue el evangelio que Jesús nos vino a traer. Cualquier otro tipo de evangelio que te vendan es un evangelio muy barato. No lo tomes. Ponte de pie, por favor.